Vale. Vamos a poner los micrófonos en mute. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lecturas. Hoy para terminar el libro La nueva biología de la mente de Eric Kandel, al que le hemos dedicado 3 sesiones. Y bueno, hoy en concreto vamos a partir desde el capítulo 8 hasta el final. Antes de darte la palabra, Cristina, como hay gente nueva, siempre hay alguien nuevo, alguien que tiene que presentarse, vamos a hacer la ronda de presentación, bueno, empezando por, como yo os veo, Julio, que a los que ya conozco, lo digo yo, si os parece, si algo que queráis decir algo. Julio, que estás en Majadahonda, ¿no? Julio y Pilar. En Pozuelo. Ah, en Pozuelo, siempre me quedo. Bueno, Cristina, que estás en Las Rozas. Sé que al final lo voy a aprender. Ah, sí. Magda en Barcelona, Antonio en Las Rozas, Blanca en Galapagar. Aquí llegamos a alguien nuevo. Eva Vargas, que es una suscriptora más o menos reciente, que estás en Lima, Perú, ¿no? No sé si puedes poner el micrófono y decir algo. Eva, bueno. Pues no estarás en este instante. Bueno, Cecilia en Madrid, ¿qué tal? Hola, Cecilia. Y Virginia, que está aquí en la otra habitación. Bueno, pues nada, te doy la palabra, Cristina. Muy bien. Bueno, yo quería empezar la sesión diciendo que es de esperar que a la tercera sesión sobre este libro ya la gente se canse, pero también tengo la percepción, como ha apuntado Pilar, de que hay una mezcla ahora de sentimientos encontrados entre bueno, vamos a seguir haciendo Zoom, puesto que hay gente que se conecta desde lejos, que este tiempo nos ha servido para establecer nuevos contactos, pero por otra parte, ¿en qué momento vamos a vernos, ¿no? Vamos a reunirnos para vernos. Yo creo que eso será algo que tendremos que poco a poco reintroducir en nuestras vidas, porque no creo que debamos olvidarlo, ¿no? Que la presencialidad y el vernos a las caras, que es algo muy bello y que tenemos que seguir fomentando, ¿no? Creo. Nada, Sí, simplemente quería traerlo porque yo creo que hay algo de miedo después de, o sea, yo lo he percibido, ¿no? Que viene alguien a la puerta de tu casa y de pronto no sabes ni cómo saludarte ni cómo reaccionar y hay una situación así un poco difícil. Sí. Nada más. No, solamente quiero decir respecto a eso, que en este club ya tenemos 240 suscriptores, de los cuales la mitad o más, tengo que mirarlo exactamente, lo hacen desde Latinoamérica. Entonces, me encanta la idea de volver a hacer sesiones presenciales, pero no perdería nunca el transmitirlas así, porque eso permite que ahora Eva esté conectada desde Lima, y otra gente que se puede ir conectando, se puede ir animando, porque realmente eso ha sido alucinante para mí, me parece que es algo espectacular que hemos conseguido. Entonces podemos juntar los dos mundos, ¿no? Volver a vernos, pero no perder esto. Muy bien, muy bien. Te veo con sesiones alternativas. Una semana bar y otra semana, bueno, biblioteca, perdona. No, lo que pasa es que la sesión de la biblioteca a mí me gustaría transmitirla. Es decir, en su día lo habíamos dicho, lo que pasa es que hubo cierto recelo a no mostrar la imagen y tal. Yo lo entendí. Lo que pasa es que el virus nos hizo perder el recelo, con lo cual se lo agradezco. Hola Miguel, hola Celia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, Cristina, tienes la palabra. Pues vamos a empezar ya con los últimos capítulos. Pasamos al capítulo 8, que se titula La interacción de las emociones conscientes e inconscientes, la ansiedad, el estrés postraumático y la indecisión. Os paso a leer el resumen, sin más. Kandel se adhiere a la propuesta de William James, de 1884,
de que ante un estímulo externo el organismo responde inicialmente en sus funciones vitales, es decir, frecuencia cardíaca, sudoración, respiración, contracción muscular. Estas a su vez informan al cerebro para que pueda generar las emociones activando las estructuras encargadas, hipocampo, amígdala, y a posteriori, por la intensidad y la valencia de los estímulos y de la respuesta, las emociones se materializarían de modo subjetivo en nuestra conciencia en lo que llamamos sentimientos. Y aquí entrecomillo palabras del autor. Dicho de otro modo, primero procesamos la emoción de abajo a arriba, es decir, estímulo sensorial primero, después aceleración del pulso y la respiración, tercero, huida, y luego de arriba a abajo, usando la cognición para explicar los cambios fisiológicos que han tenido lugar en el cuerpo. El autor prosigue comparando la puesta en marcha del proceso emocional, ya sea normal o excesivo, como podrían ser el caso de las fobias, con el condicionamiento clásico de Pavlov. Así, por ejemplo, el estímulo provocaría la respuesta provocaría un aprendizaje, el aprendizaje daría lugar a un estímulo condicionado y el estímulo condicionado sabemos que genera respuestas condicionadas cuando el estímulo o acompañantes del estímulo, es decir, estímulos condicionados, se repiten. En el caso de las fobias, existiría una hipersensibilidad, según el autor, de los núcleos central y lateral del cerebro frente a esos estímulos condicionados, y en el caso del trastorno de estrés postraumático, él propone una predisposición genética o bien cambios epigenéticos o ambas cosas, causados precisamente por los traumas, especialmente si estos tienen lugar en la infancia. Esta predisposición genética o alteración genética incidiría sobre un gen que regularía la reacción al estrés, que determinaría a su vez la afectación de estructuras cerebrales implicadas en esto de las emociones, ¿no? Amígdala, corteza prefrontal dorsal, hipocampo. Sin embargo, la psicoterapia es el tratamiento que se ha mostrado hasta ahora más eficaz para estos trastornos, tanto en la forma de terapias de exposición prolongada como en la de terapias de exposición mediante realidad virtual. Nuevamente a mí me llama la atención que no se mencione en el capítulo el valor o la relación de las emociones con la crianza, la memoria o la personalidad. Y solo se habla del inconsciente a propósito de la toma de decisiones morales, y entre comillas palabras del autor. Las emociones inconscientes modelan los juicios morales. Y traigo una primera pregunta a debate. ¿No es una contradicción que lo presuntamente debido a una alteración localizada en estructuras cerebrales anatómicas responda sobre todo a medidas que actúan sobre lo psíquico? Y ahí dejo esto porque hay otra parte del capítulo más pequeñita, pero luego lo comentaré. Es la eterna pregunta. Yo creo que quizá no tengamos mucho que añadir a lo que hemos dicho otras veces, pero cada vez más me encuentro con esta cosa en el libro que me chirría de que parece atribuir a lo cerebral todo la esfera psíquica. Y no se coloca en la otra postura que yo creo que es más prudente, de que efectivamente en lo cerebral transcurre la esfera psíquica, pero no está la causa de la esfera psíquica. No sé si esta diferencia a vosotros os convence o no, no lo sé. No sé porque creo que ya lo hemos comentado, pero yo insisto. Cristina, pido la palabra. Bueno, luego está Blanca. Sí, Jorge, sí. Habla, sí. Mira, yo estuve releyendo el capítulo hoy y la verdad que al releerlo me ha encantado. Me ha encantado porque me parece que entiendo lo que tú dices, pero por otro lado lo que están descubriendo es que venimos programados con unas reacciones emocionales que vienen por defecto, que ya están incorporadas en nuestra biología, digamos, y que nuestra conciencia de ellas es un proceso a posteriori, que yo entiendo y lo conecto con
con el Sapiens de Harari, que habla de la revolución cognitiva que se produjo hace 70.000 años, con el desarrollo de la racionalidad, que es como casi que se le añade como un apéndice al cerebro, y se crea la figura como de un comentarista, una especie de observador, un tertuliano, sería el cerebro prefrontal, estaba pensando yo, que observa las reacciones que tenemos automáticas ante el miedo, ante la desesperación por un ataque o querer salir corriendo, y a posteriori lo racionaliza y piensa en ello y lo administra de alguna manera o lo gestiona de alguna manera. Y eso me parece súper interesante. Por otro lado, una cosa que dice Kandel, que es que la toma de decisiones no se pueden hacer sin emoción, porque esa emoción es previa a la razón. Eso también me resulta súper sugerente. Es decir, que en el fondo nosotros estamos intentando interpretar sensaciones que tenemos de manera inconsciente, y ahí está el problema, porque claro, venimos a posteriori a intentar interpretar algo. No sé, a mí me ha encantado. No sé, no quiero hablar tanto porque la verdad que pensé mucho en este capítulo y me gustaría saber la opinión de vosotros. ¿Nadie más quería hablar? Blanca, sí, Blanca. Blanca. Bueno, a mí me gusta mucho porque me parece que lo que están insistiendo es en la interrelación cuerpo-mente, o sea, con eso que no sabemos explicar, que es la consciencia y todas sus reacciones, lo que está haciendo es cada vez dejando más claro dentro de la complicación lo juntos que están, o sea, lo interrelacionados que están. Cuando dice, por ejemplo, Descartes no tenía razón, o sea, cuando dice que cuerpo y mente son cosas distintas, todo lo contrario. También cuando dice, a mí me llama mucho la atención lo de un señor que es neurobiólogo, cuando dice que la psicoterapia resulta más eficaz que la farmacología. Cuando dice eso es que es seguro que es más eficaz, si no, no lo diría, no me interesa. Entonces, digo, en ciertos trastornos relacionados con el miedo y tal y cual. Entonces eso viene a incidir aún más, a apoyar aún más esa relación difícil, porque no está clara, pero sí, o sea, no está clara el cómo sucede, pero sí que sucede. Cuando te dice, por ejemplo, que está demostrado, bueno, ya sabéis, con neuroimagen, con esas cosas que me parece dificilísimo demostrar, pero se sabe que los traumas precoces en niños que podían provocar cambios epigenéticos, es decir, cambios moleculares que no alteran el ADN del gen, pero sí su expresión, su secuencia. En fin, son cosas tan espectaculares, me parece tan espectacular que un trauma infantil pueda dar lugar a cambios moleculares, es decir, a un cambio físico. Esa relación me parece magia, me parece maravilloso. Me encanta cómo lo explica este señor. Y también quiero añadir, ya que nadie levante la palabra, la mano. Sí, Antonio pidió la Antonio, palabra. perdón. Bueno, no, que esos ejemplos de pacientes o de gente que ha tenido un accidente y que determinada zona del cerebro está vinculada a las decisiones morales y a una cierta empatía con los demás, también me parece alucinante. Porque quiere decir entonces que venimos de fábrica con unos principios sociales y morales que son los que le dan cohesión a las sociedades que armamos, y eso lo recibimos desde genéticamente. Es decir, no lo construimos racionalmente. Eso me parece impresionante y un cambio de idea total de lo que yo podría haber pensado. No sé, Antonio. No sé, yo estaba intentando buscar alguna metáfora que me sirviera para entender todo esto, porque realmente es un poco sutil, ¿no? Pero supongamos que construimos, ya que sois urbanistas, algunos de los que estáis aquí, que construimos un pueblo, Japón, ¿no? Que hay terremotos. Entonces se construye con mimo y con cuidado y no recibe ningún impacto de ningún terremoto durante su construcción. Y como se ha construido con cuidado, cuando viene un terremoto, pues no pasa nada, no se cae casi ninguna casa. Pero claro, si viene el terremoto muy potente, te puedo asegurar que se acabarán hundiendo.
¿no? ¿Y qué ocurre? Que además, si has construido ese poblado con grandes cimientos, con buenas estructuras, resulta que estás afectando incluso a la transmisión de las fuerzas que vienen del subterráneo, ¿no? Del movimiento geológico. Entonces, podría ser que nosotros nos comportáramos un poco igual. O sea, nosotros podemos tener un impacto emocional, pero según la edad, por supuesto, y de nuestra construcción personal, que ha sido construida a través de nuestra educación, de nuestro aprendizaje emocional, hemos conseguido una estructura emocional fuerte o racional fuerte que es capaz de soportar impactos de determinada calibre. A partir de ese momento, cualquiera puede recibir un impacto que le hunda en la miseria, ¿no? Pero claro, si eres un niño que todavía ni siquiera te has empezado a construir, ya tus cimientos empiezan a flojear desde el principio, con lo cual la epigenética pues viene a representar un poco eso, ¿no? No sé, por poner una metáfora, ¿eh? Que se me ocurre. No sé si vale o es una tontería. Sí, de ahí la importancia que yo quería darle al tema de la crianza, que parece no ser mencionada nunca, ¿no? Sí. Magda, Era creo que solo este inciso. Magda, sí. Sí, me ha encantado la metáfora sísmica de Antonio. Pero un poco a raíz de lo que decía Jorge, yo creo que no venimos con las normas morales o sociales estructuradas, sino más bien con una estructura que facilita la internalización de estas normas, ¿no? O sea, las normas siguen siendo constructos sociales, un producto pues, de nuestro pensamiento colectivo, pero sí nuestra estructura cerebral nos permite ser más o menos receptivos a esas normas. Normalmente más, los interiorizamos, somos empáticos, seguimos las normas, pero en el caso de los psicópatas, pues no tanto, ¿no? Y luego yo también estoy completamente en línea de Blanco, o sea, me encanta superar a Descartes después de varios siglos y estoy completamente de acuerdo que es maravilloso descubrir pues, que mente y cerebro es lo mismo y el cuerpo también. Por lo tanto, pues esta insistencia de Cristina de buscar pues, otro factor que no sea biológico. Y, evidentemente hay toda una serie de causas, ¿no? Pero pues todo lo que recibimos de fuera se refleja en nuestras estructuras, ¿no? O sea, tú dices, Cristina, que las causas no las podemos buscar en estructuras moleculares o neuronales, pero las causas a lo mejor no, pero el impacto de las causas externas en cómo reaccionan, pues sí, ¿no? Y yo estoy completamente en línea de buscar una visión holística del ser humano y que superar de una vez lo de cuerpo, mente y psíquico y biológico. Bueno, si queréis seguimos, porque todavía en este capítulo hay una cosa muy interesante que es la descripción que hace de la psicopatía, que bueno, define así muy brevemente como una conducta antisocial con ausencia de empatía. Por un lado, se esfuerza en encontrar un correlato anatómico en este trastorno, con un aumento de la sustancia gris alrededor del sistema límbico y deterioro de los circuitos que lo conectan con la corteza. Pero la cuestión a debate ya la aparto un poco de esta eterna confrontación de causas sí, causas no, porque me ha gustado, o más bien me ha sorprendido, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos recientemente ha dictaminado que las sentencias a cadena perpetua, sin libertad condicional, como serían nuestras prisiones permanentes revisables, para los delincuentes juveniles serían inconstitucionales, según los hallazgos científicos, porque los adolescentes y los adultos usan distintas partes del cerebro para dominar la conducta. Entonces, la cuestión a debate, que precisamente la formula el propio autor, es qué repercusión tiene este hallazgo en lo que llamamos libre albedrío o responsabilidad individual. ¿Qué os parece? Difícil, ¿eh? Es dificilita la pregunta. Pues yo creo que si pones a Kandel como juez, no mandaría a nadie a la cárcel, porque siempre habría una razón biológica para la conducta. Por tanto, no se le podría acusar al
a la persona de haber hecho nada malo. Sencillamente que ha sido víctima de un fallo biológico. Ese es el problema de esta línea, porque le quita mucha capacidad de decisión a la persona, porque vienen a posteriori. Es como que ese es el problema, y lo que dice el Tribunal Supremo empieza a evidenciar, que es que en la medida que vayan haciendo caso a esto, que a mí me parece bien, es decir, desaparecerán las cárceles, lo que habrá serán hospitales psiquiátricos a punta pala. Julio había pedido palabra. Julio. El micrófono, Julio, el micrófono. Ahora, ¿no? Sí, lo del libre albedrío y el grado de responsabilidad que tenemos cada persona por nuestros actos es un tema, desde el punto de vista jurídico, muy interesante y desde luego a mí me parece que las aportaciones que hace Candel y bueno, todo el campo de la ciencia actual, pues me sorprende que haya tenido ya repercusiones en la normativa norteamericana sobre la valoración de los delitos. Pero yo estaba pensando, justo cuando estabais empezando la sesión, yo acababa de leer un artículo de prensa sobre un autor que habla de su enfermedad de piel, psoriasis, y cómo algunos personajes relevantes la han tenido y les han influido. Hablaba en concreto de Stalin. No sabía... Stalin, sí, el dictador soviético. No sabía que había tenido esa enfermedad. Y dice, bueno, es que le picaba tanto que su cabreo le producía ese tipo de reacciones. Bueno, no lo sé, si era la psoriasis o simplemente su trastorno mental el que le llevó a cometer tantos millones de asesinatos, ¿no? Entonces, según la teoría de Candel, ¿cuál es el límite de la responsabilidad? Y yo creo que este personaje o otros monstruos de la historia no tan lejana, en fin, quedarían un poco recluidos en un psiquiátrico y pobrecitos, vamos a curarles, ¿no? Hay una responsabilidad histórica también y social en las cosas que hacemos. Bueno, hablo de personajes muy exagerados, pero no sé, los asesinos en serie no tienen responsabilidad, son también psicópatas. No lo sé, es un debate complejo. Sí, Antonio. Bueno, la pregunta es complicada, pero yo creo que cualquier avance en la ciencia del conocimiento de los seres humanos debería de intentar modificar o retocar un poquito cualquier normativa social, ¿no? O sea, de hecho hay muchas leyes que son modificadas en base al conocimiento que se tiene, ¿no? Yo lo veo razonable. Otra cosa es si se puede implementar una ley o una política que comprenda al 99% de la población, porque claro, entre que tienes poblaciones con diferentes razas que tienen desarrollos biológicos diferentes, lo cual se sabe, ¿no? Que se desarrollan los adolescentes antes o más tarde, y después el desarrollo emocional que puede estar precisamente influido por algún trauma de la infancia, que eso tampoco lo puede meter la ley en su, ¿no? O sea, no te van a hacer te denuncian, te meten en el calabozo y dice, bueno, te vamos a hacer unas cuantas pruebas y unos cuantos escáneres cerebrales para ver qué nivel de sentencia te vamos a aplicar, ¿no? O qué nivel de ley. O sea, podríamos llegar hasta eso, ¿no? En alguna película de ciencia ficción se habla de ese tipo de cosas, pero me parece muy, en fin, todavía muy complicado. Miguel, ¿tú habías pedido la palabra? Sí. Ahora vale. Pues bueno, en cuanto a la psicopatía, recuerdo un documental de redes que me gustaba mucho de Punset, hizo hacía entrevistas a científicos de primera línea y me sorprendió mucho porque venía a decir que, bueno, como plantearía mejor Candel, tiene un factor totalmente biológico, es decir, hay una parte de su cerebro que le impide, o sea, que por más que, no es una cuestión de que ellos puedan recibir terapia para ser más empáticos, no, es que no pueden ser empáticos fisiológicamente. Venía a decir que incluso muchos de ellos, pues que a lo mejor han cometido delitos, pueden aprender a empatizar, porque son inteligentes y son capaces de imitar o ver cómo los demás se relacionan mostrando empatía y pueden aprenderlo, pero no sentirlo. Eso recuerdo que me llamó la atención. Y en cuanto al libre albedrío, es muy interesante porque
para mí hay como una contradicción. Tengo la impresión de que somos absolutamente libres y que la libertad es absolutamente relativa, en el sentido de que una persona con discapacidad o limitación en movimiento, o que haya nacido en un entorno social muy conflictivo, su rango de decisiones que puede tomar en la vida es muy distinto al rango de decisiones que puede tomar una persona, un niño que ha nacido en una familia donde la han querido, se ha sentido aceptado, donde se ha formado, ha tenido oportunidades. Entonces, obviamente es relativo porque no es igual para los dos y como hablaba antes Antonio, depende de la población, no es igual una ciudad en Europa o en Estados Unidos que un pueblo, no sé, pues en la India o en África. Sin embargo, también creo que la libertad es absoluta en el sentido de que en ese entorno creo que tiene la capacidad para decidir ciertas cosas. Entiendo que puede ser más limitada o más abierta en función de la educación, pues, la biología del cerebro, es decir, como su genética, la epigenética, las experiencias, todo eso influye a la hora de elegir. Pero, no sé, lo que quiero decir es que elegimos en medio de lo que tenemos. Es decir, pero elegimos, algo elegimos. Unos pueden elegir más y otros eligen entre menos opciones, pero pueden elegir. Pero bueno, sé que es complicado porque, ya digo, influye una serie de condicionamientos en la experiencia desde que nacemos. Dicen que la imagen del ser humano se forma en los 6 primeros años de vida. Pues imaginaros, niños que han tenido una mala experiencia, esa imagen que han recibido, el tipo de decisiones que pueden tomar, ¿no? Y ahí es donde vería que sería mucho más limitada esa capacidad de libre elección, o en sentido de no a lo mejor estar condicionada por la experiencia negativa que ha recibido. Cristina, ¿habías pedido la palabra? Sí, yo apuntar dos datos que me parecen relevantes a esta discusión. Uno de ellos es que efectivamente, según, en fin, comentarios de psiquiatras con los que he tenido ocasión de charlar sobre este asunto, me dicen que el 90% de la patología psiquiátrica que ellos ven no está en la calle, está en prisiones. O sea, digamos que los reclusos acumulan mucha patología psiquiátrica. Eso no quiere decir que todos los reclusos tengan una patología psiquiátrica, sino que tiende a concentrarse entre ellos. Y al mismo tiempo, lo dice el propio Kandel, no todas las personas cuyo funcionamiento personal se puede calificar de psicópata por esa falta de empatía, son criminales. No todos delinquen, unos sí y otros no. Nada más, nada más. Estaba Blanca, me parece, también. Sí, Blanca. Blanca, el micrófono, perdona. Perdón, es que como lo tengo apagado se me olvida colocarlo. Simplemente que este tema del libre albedrío me parece capital, pero es que lo podríamos ampliar a todas las cosas en nuestra vida, porque si sería un determinismo total, o sea, si ponemos las leyes de la física por delante, todas las leyes de lo material por delante de todo lo que hemos considerado, estamos otra vez en Descartes, ¿no? De lo que hemos considerado mental, espiritual o como lo quieras llamar, pues es que nos cambia totalmente la manera de entender el ser humano. Es decir, ¿hasta qué punto el libre albedrío existe? ¿Hasta qué punto existe la libertad? ¿Hasta qué punto estamos determinados? O sea, pasaríamos, si nos pasamos al otro bando, sería un determinismo. Lo que me parece maravilloso es la posibilidad de encontrar esa que me parece que es el camino por el que este señor pretende llevarnos, encontrar ese punto donde se engranan, el engranaje entre las dos maneras de entender al ser humano. Nada más. Me gustaría traer a colación el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, porque él le dedicaba un capítulo, creo, al tema de la libertad, y lo que venía a decir era que el libre albedrío era un mito del relato liberal, que a la luz de todos los descubrimientos científicos actuales, se está demostrando que las decisiones no dejan de ser algoritmos bioquímicos
y que por tanto creo que está en línea total con lo que está diciendo Kandel, pero lo está llevando a un extremo de desmontarnos el relato. Y nosotros que estamos totalmente con ese relato incorporado, pues la vamos a pasar mal a medida que se descubra cada vez más lo tan condicionados que estamos y lo falsa que es nuestra libertad. Julio. Ahora, es un tema que tiene muchas aristas y muchas lecturas, muchas perspectivas. Pongo un par de ejemplos. ¿Cómo se puede juzgar el libre albedrío? Pongamos, por ejemplo, la delincuencia. Dos bloques de delincuentes, ¿no? El tipo de, bueno, robagallinas o delincuentes de atracar a una vieja en la calle, en fin, ese tipo de delincuencia que es la que llena las cárceles, al margen de la droga y otro tipo de delincuencias, y la delincuencia de cuello blanco, ¿no? ¿Qué estratos sociales participan en cada uno de estos tipos de delincuencia? Creo que eso es bastante obvio y no sé si eso va en línea con el libre albedrío, ¿no? ¿Qué tipo de origen social marca a estos delincuentes que llenan las cárceles por delitos realmente menores, la delincuencia de guante blanco que en fin, no está condenada de la misma manera? O, por ejemplo, la prostitución. ¿Son libres las chicas que optan por este tipo de actividad en el mundo? ¿Por qué en un porcentaje, supongo que rebasa el 90%, son prostitutas de origen muy humilde, inmigrantes, tráfico, etcétera? Es decir, ¿dónde está el libre albedrío en la delimitación de la biografía de este tipo de personas en un sentido o en otro? Pues no parece que tengamos la respuesta, no, nosotros. No. Yo no la tengo. Bueno. No, me refiero a que, bueno, desde luego, los avances que ha hecho la neurociencia en esto me parece fundamental, porque yo creo que ahí sí que Kandel descubre posiblemente un nuevo humanismo, una nueva forma de mejorar, de ampliar los juicios de valor y el conocimiento que tenemos del ser humano. A mí me parece que es un campo fantástico. Pero hay muchos matices de tipo social que están presentes, sin duda ninguna. Y aparte, perdón, Kandel, ahora que estoy recordando, trae a colación los dos problemas, el problema los problemas del tranvía, son como unos ejercicios así de decisión moral, ¿no? El de la palanca y el de la pasarela, y lo que viene a decir es que más allá de las culturas, de las ideologías y de las religiones, en estos dos dilemas, la gente decide siempre igual. Con lo cual, pareciera que hay unas decisiones basadas en la emoción, grabadas a fuego en nuestro cerebro profundo, ese que está más adentro, que es el más antiguo, y que tiene que ver con decisiones morales. Y a eso me refería cuando decía lo que dije, Magda, que tú dices que no, pero yo creo que él sí dice que tenemos valores morales grabados en el cerebro más primitivo, y a mí eso me resulta muy interesante y eso va absolutamente en contra del libre albedrío. Eso es que ya venimos programados. Celia y luego Magda. Yo solo, a lo mejor, Jorge, para intentar responder a tu comentario, lo que no veo incompatible ambas opciones, en el sentido de, como se dice a veces en algunos campos como de derecho, que tenemos una ley moral incorporada, y eso permite que sepamos diferenciar o tener un discernimiento de algunos valores que luego se fomentarán hacia un lado u otro, depende del tipo de sociedad en el que estés viviendo. Pero inicialmente nosotros tenemos una ley, le llaman también una ley moral interna. Pero a la vez, una cosa es nuestro discernimiento interior y la otra cosa es
Se me ha ido. Jorge, ¿cuál era la otra cosa que dijiste? No, yo tampoco me acuerdo. Por eso leo este libro, porque como trata de la memoria, trata de la memoria, estoy tratando. Lo único que me acuerdo es que tenía la palabra Magda. En todo caso, mientras intentamos recordar. Vale. Magda. A lo mejor yo también ya me he olvidado la mitad de lo, de lo que estoy en línea. ¿Eh? Bueno, un poco para replicar a Jorge, que yo defiendo la postura que nosotros tenemos unas estructuras, ¿no? Preconfiguradas que nos permiten con facilidad internalizar y aprender normas morales, pero que no nacemos con estas normas incorporadas. Pero bueno, esto es lo que creo. Y además hay una serie de valores, de estándares éticos que son universales en todas las culturas, que podría perfectamente explicar del por qué no tendemos a matar a unos desviando la palanca de tranvía, ¿no? Hay toda una serie de universales culturales y nosotros empezamos a socializar y a adaptar estas normas en una etapa muy temprana, por lo tanto es paulatino, ¿no? Es desarrollar cada vez un sentimiento ético y comportamiento moral más sofisticado. Pero lo que quería decir al respecto de lo que estábamos hablando hace un momento, de libre albedrío y libertad, es que el hecho de estar de alguna forma condicionados, ya sea por un algoritmo bioquímico, como dice Harari, o por unas configuraciones cerebrales, pues no nos exime de toda la responsabilidad, porque aún así las decisiones están conformadas por toda una serie de componentes, ¿no? No solamente, o sea, que sí que nos puede predeterminar nuestras estructuras cerebrales, pero no van a determinarlos al 100%. Hay otros factores que influyen, ¿no? Y uno de estos factores es justamente pues, nuestro criterio moral, que se forja de una u otra manera, pero no lo podemos atribuir 100% a este algoritmo. O sea, es muy compleja la toma de decisiones como para poder atribuirlo solamente a una única configuración, que eso no descarta el dualismo, pero la responsabilidad moral no quedará al margen por el hecho de que profundicemos en la neurobiología. A ver, yo creo que lo que defiende Kandel es que esas decisiones morales se basan en emociones inconscientes que tenemos más allá de nuestra conciencia. Por tanto, vienen preconfiguradas. Eso no creo que se instale a partir de la experiencia vital, de la cultura y demás, sino que es miles y miles de generaciones definiendo unas emociones que nos hacen correr cuando sentimos un ruido, que nos hacen del mismo tipo, son estas, y es lo que él dice, tales investigaciones muestran el sorprendente modo en que las emociones inconscientes modelan los juicios morales. Sí, las emociones sí, pero no los criterios morales. O sea, las emociones sí, pero no los criterios morales. O sea, lo que creo que no podemos decir es que tenemos la moralidad o la ética ya impresa a fuego. Las emociones sí, ética yo creo que no. Bueno, si os parece, como el siguiente capítulo está relacionado de alguna manera, salvo Lucila, perdona, que querías hablar, sí. El micrófono, por fin. Hola, buenas tardes. Perdonar que me he incorporado un poquito tarde, que no he podido hacerlo antes. Y entonces, antes de pasar, yo cuando estuve leyendo ese capítulo en relación a las fobias y a los estrés postraumáticos, pues me sentí muy identificada, porque yo tengo una fobia a las aves, a todo lo que tenga plumas, a todo lo que vuela, de siempre, desde muy pequeña, y terror, auténtico terror. El que me vuele algo por arriba o el que se me pose encima, lo paso fatal. Ahora lo he ido superando un poquito, pero bueno, es una fobia que tengo de siempre. Y pasados los años yo no acababa de entender muy bien por qué. En plan anecdótico me cuenta mi madre que cuando yo era bebé
Y bueno, pues me daba el pecho, me daba de mamar, nace mi hermano, el otro hermano, y entonces me destetan, que es lo que normalmente se dice, y lo hace con una pluma. Ella cogía una plumita y se la ponía cuando yo iba a mamar, y entonces para ver si yo rechazaba el acto de mamar. Y entonces yo claramente creo que yo tenía un trauma terrible por esa situación y que ha desembocado en la fobia tremenda que tengo a las aves. Que ahora he sido capaz de cuando ya me casé y empecé a guisar, pues siempre que sea un pollo que no tenga plumas, pues soy capaz de tocarlo o de acercarme un poco, pero solamente cuando ya no tienen plumas. Y entonces lo descubrí posteriormente y me parece que cuando lo he estado leyendo me parece un ejemplo clarísimo en mí. Muy interesante, Lucila, muy, muy interesante. Bueno, sí, pero tardó tiempo en saber por qué venía toda esta situación. Pues si os parece, pasamos al capítulo siguiente, que habla de algo parecido, la verdad, que es el principio de placer y la libertad de elección, aunque lo hace para introducir el tema de las adicciones. En este capítulo también hay cosas muy interesantes. Dice, desde un punto de vista bioquímico, el autor describe cómo, a partir de un consumo de sustancias que inicialmente es voluntario y en busca de experiencias placenteras, los mecanismos de recompensa que operan desde el cerebro, mediados por la dopamina principalmente, se ven alterados y conducen a la conducta adictiva. La avidez por la sustancia o la propia conducta adictiva se complican por el fenómeno de la tolerancia. El consumo de la misma sustancia o el hábito repetido cada vez generan menor nivel de placer, lo que va potenciando la adicción o la cantidad de sustancia que es necesaria para alcanzar ese placer. Es decir, redunda en un aumento de la dosis en busca de la recompensa placentera. En la conducta adictiva subyace de nuevo el condicionamiento del placer experimentado por el consumo. Y es precisamente ese condicionamiento lo que intentan remediar los tratamientos que hasta ahora han resultado más eficaces. Nuevamente, psicoterapia. Y él los define como cumplimiento de programas reglamentados, de los que hay muchas variantes, pero pone el ejemplo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Para debate traigo algunas afirmaciones que me han llamado la atención por parte del autor. La primera de ellas es: la adicción se hereda en el 50% de los casos. Y sin embargo, el autor no nombra ningún gen responsable, sino que, y esto entrecomillo, la influencia de los estímulos ambientales en un organismo depende de los cambios en la expresión génica. Que un poco lo que venía a decir Blanca al principio de la sesión de hoy. Esto es el resultado de una investigación de un tal Nestler. Y entonces yo, la pregunta que traigo a debate es: ¿no os parece lógico asumir que esta herencia, bueno, esta forma de enunciar la pregunta es tendenciosa? No, pero bueno, así la he escrito. ¿No os parece lógico asumir que esta herencia, y entre comillas herencia, no dependa tanto de la genética, sino de condicionamientos ambientales compartidos entre padres e hijos? Por ejemplo, marginalidad, un entorno propicio, el acceso fácil, conductas aprendidas. Esta es la pregunta. Blanca. El micrófono, Blanca, el micrófono. Perdón, siempre me olvido. A mí me da la sensación de que es verdad. Es decir, de lo poco que yo pueda saber de esto, creo que hay un factor genético impresionante. Y no quiere decir que lo vayas a desarrollar, pero que tienes, es verdad que no explica ni qué gen ni cómo se expresa, pero bueno, yo no sé, a mí personalmente me parece que indudablemente la parte exterior, la influencia externa es importante, pero desgraciadamente no solo es la parte, el 50% de los casos que se heredan, es que está demostrado, es que se sabe se ha estudiado muchísima
epidemiología en ese tema. Pero a mí me parece todavía más interesante, como explica la adicción, que es que si te lo planteas, volvemos al capítulo anterior, ¿no? Porque la adicción es una enfermedad del libre albedrío, una vez más. O sea, estamos determinados. O sea, es una enfermedad del libre albedrío. Y si te dice que las terapias conductuales son más eficaces que cualquier otro tipo de tratamiento físico, o sea, medicamentoso, electro, no sé qué, lo que sea, pues volvemos si lo conductual influye de esta manera sobre el libre albedrío, tenemos una esperanza. O sea, va a resultar que sí, que tenemos en la línea de Magda, ¿sabes? Que hay un punto donde ya dejamos lo físico, que está ahí, una vez más ese engranaje, y al final está lo moral, lo ético, la decisión, o sea, otro campo que está por encima, o al final es más, o que puede ser más importante. O sea, yo diría esas dos cosas, que sí personalmente creo que se hereda, porque además es que hay miles de datos que lo confirman. Creo que es una enfermedad del libre albedrío, entendido tal y como lo estamos planteando en el libro, y por lo tanto me da mucha esperanza. Miguel. Sí, esto que ha comentado Blanca me ha ayudado a entender o a ver cómo puedo explicar mejor lo que quería decir antes en relación al libre albedrío. Porque la idea es que podemos elegir, solo que el rango de decisiones puede ser más limitado en unos casos que en otros, pero podemos elegir. Por ejemplo, si mi padre es alcohólico y yo sé que hay un 50% de que yo lo sea, yo en esa consciencia, y en eso la ciencia tiene mucho que decir y en lo que ayudar, yo puedo tomar las medidas de precaución que estimen oportunas para no caer en ese problema, ¿no? Y hablamos del alcoholismo, pero como puede ser otras enfermedades, ¿no? Que siempre cuando vas al médico te preguntan antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tendencia, hay una estadística, hay una probabilidad. Entonces, no todos, entre comillas, a lo mejor no todos somos igual de libres, no todos tenemos el mismo gradiente o grado de libertad, pero sí tenemos un grado de libertad suficiente como para decir que entre varias opciones puedo elegir. Hablamos de la genética, obviamente, que también condiciona, ya digo, pues la educación, las experiencias, todo eso también influye en qué dirección vamos a tomar las decisiones. Una cosa, yo ya que estoy en el micrófono abierto, solamente yo haría una diferencia entre condicionamiento e influencia, porque una cosa es, si estamos hablando de que siempre al final hay un grado de decisión personal en el que al final, aunque tengas un margen más o menos mayor de elección, pero sí veo que tiene que ser en nuestro lenguaje marcado más por el concepto de influencia, es decir, todas estas circunstancias me influyen, pero en el momento que dices condicionas, ya cierras la puerta al libre albedrío y a la posibilidad de elección. Simplemente haría esa diferencia. Yo creo que buscamos la felicidad. Entonces hay maneras y maneras de buscarla, ¿no? Yo cuando leía este capítulo, busqué en internet un poco la historia de las adicciones y de las drogas. Se remontan a miles de años atrás y realmente no encontré algo tan sistemático así que pudiese decir qué porcentaje de gente era adicta en cada civilización. Pues yo quería saber si era un fenómeno contemporáneo o si es algo que históricamente se ha producido, ¿no? Pero yo creo que es que en el fondo estamos buscando la felicidad, que vuelvo a arar y perdonar, que sea tan reiterativo, pero que él decía que uno de los puntos de la agenda de este siglo es la búsqueda de la felicidad. Lo que pasa es que ahora vamos a tener drogas mucho mejores para lograrla. Primero, que van a ser legales, o son legales. Y segundo, que quizás nos generan adicción. No sé, vamos perfeccionando las drogas y vamos a poder tomarlas, ser felices, sin tantos problemas colaterales. Había pedido la palabra Lucila. Sí. Creo que tengo abierto el micrófono, ¿verdad? Sí. A ver, yo cuando leí las afirmaciones del autor, lo de la adicción, que se hereda un 50%, me pareció lógico y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Blanca.
En la pregunta que decís que no os parece lógico asumir que esta herencia no depende de la genética, sino de las condiciones ambientales compartidas entre padres e hijos. Pues yo creo que no, que se dará el caso, pero no siempre. Yo tengo también otro caso personal de una amiga que adoptó a una hija de una drogadicta y que nació con síndrome de abstinencia. Ella tenía otros hijos adoptados que sus madres no habían tenido este problema, solo esta niña. Bien, la niña crece en una familia conservadora, de un estatus social alto, muy religiosa, con un entorno familiar muy fuerte, y todos los niños crecen en el mismo entorno. Va a los colegios buenísimos, en fin, todo un entorno social favorecedor. Pues cuando la niña tiene 14, 15 años, empieza a tener unas tendencias tremendas hacia buscar las drogas en los lugares donde nunca había estado y donde nunca le habían dado conocimiento de ello, y bueno, y se introdujo fuertemente en la droga. Entonces, el ambiente no podía ser más distinto, pero genéticamente esta niña pues estaba con una carga fortísima de drogadicción. O sea, a mí me parece clarísimo. O sea, el ambiente en este caso no le influyó, porque ella a su madre no la conoció. Pregunta Antonio. Antonio. He aprovechado que no veis que estoy cotilleando en internet para ver algunas estadísticas, ¿no? Como todos tenemos el ordenador, podemos consultar, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que dicen algunos toxic reviews que se están haciendo a nivel mundial, donde hay no sé cuántos millones de toxicómanos, ¿no? Pero yo tendría que mirar esto con más detalle, porque cuando consideramos el ambiente, tenemos que considerar incluso el ambiente bioquímico del feto de la madre. O sea, quiero decir que el feto en el vientre de la madre. O sea, si no consideramos eso como ambiente, no nos valen para nada las estadísticas. Entonces, yo no sé cómo se han logrado llevar adelante estos análisis, porque lo primero que dice el Toxic Review es que sí, entre el 40 y el 60% tiene que ver con los genes. Pero no se han identificado los genes. Joder, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo sabes que se deben a los genes? ¿No? O sea, suena acogido por los pelos, lo que yo he leído. Por eso no me voy a extralimitar porque lo acabo de leer, ¿no? Pero me parece cogido por los pelos. Entonces, yo estoy seguro que el ambiente bioquímico y el ambiente de comportamiento a lo largo de sus primeros años o de su vida con su familia, eso tiene que influir sí o sí. Pero que influyan los genes, parece ser que hay un tema que tiene que ver con el déficit de generación de dopamina, ¿no? Que puede hacer que la gente se vuelva, no identifica los genes, y bueno, pero es que hay mucha población que genéticamente tiene déficit de generación de dopamina para ser feliz y necesita tirarse a cualquier tipo de enganche. No sé si alguno de vosotros ha mirado más estos estudios estadísticos, porque me parecen un pelín raros, ¿eh? Julio, si quieres... Bueno, sí, a mí también me parece un poco lo que dice Antonio cierto, ¿no? Que veo muy poco fundado el planteamiento que se hace en el libro de Kandel sobre el origen, bueno, más o menos hereditario, genético de determinadas adicciones. Lo veo también un poco ligero. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un hecho concreto del que todos tenemos memoria histórica. Cuando surgió en España, en la época de la transición, toda esa ola de consumo de estupefacientes, pongamos la heroína, ¿no? Que se llevó por delante pues, a toda una generación de gente joven. Yo me pregunto, ¿carácter hereditario, consumo de heroína en una población amplia de la juventud urbana de aquella época?
¿Y dónde estaban sus padres consumiendo heroína en generación anterior? Es decir, esto fue un proceso de, como se decía en biología en el siglo XVIII, generación espontánea. No lo sé. Me estoy acordando de ese momento porque me parece que es importante y me contradice. Me contradice lo que, por otra parte, yo entiendo. Es decir, que hay un componente genético en estas cosas indudable. En el caso, por ejemplo, de los alcohólicos, que habéis comentado antes, pues yo creo que sí que hay una relación muy estrecha. Muy estrecha. La tendencia de muchas chicas, hijas de alcohólicos, a vincularse efectivamente con alcohólicos. Es decir, parece que hay como una especie de engranaje terrible para no salir de ese mundo. Pero bueno, no lo sé. Insisto, tengo mis dudas también. Blanca. Perdón. Bueno, sí, después Pilar. Sí. Bueno, da igual. Por supuesto que todo es discutible, pero esos heroinómanos, sus padres no eran heroinómanos porque no estaba de moda la heroína, pero a lo mejor sus padres tomaban café por un tubo. O sea, es que las adicciones, lo que te están diciendo es que los caminos neurológicos de la adicción pueden ser heredables en un 50%. De la adicción, o sea, del problema de la adicción, pero no quiere decir que seas adicto a lo mismo, ni que si tu padre es alcohólico tú seas alcohólico. A lo mejor tu abuelo era alcohólico y tú eres ludópata. Es decir, son caminos complicados. O sea, yo no lo veo yo no soy capaz ni de defenderlo ni de negarlo, pero lo entiendo. O sea, no sé cómo explicarme. Me parece perfectamente factible. Y eso no quiere decir que no sea modulable, una vez más, la psicoterapia, los factores externos y demás, pero no es tan sencillo. O sea, lo que te están diciendo que se hereda es esa tendencia a través de los genes, son esa manera de funcionar tu modulación neurológica, no sé cómo llamarlo, los caminos de los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Eso es lo que me da la sensación. Pilar. Yo me estoy pensando un poco lo que decía al principio Cristina de la crianza. He echado muchísimo de menos en todo lo que he leído de estos capítulos que no mencionan la crianza. Efectivamente, puede haber una carga genética y no quiere decir que todo el que tenga una carga genética vaya a terminar en consumo. De hecho, hay familias en las que hay solo un hijo, ¿no? que sale heroinómano y los demás no. Creo que la crianza, las vivencias de cada uno influyen más de lo que nos imaginamos. Por otra parte, a mí me parece también que echarle la culpa a la genética, no sé si desde el punto de vista de la paternidad nos libera demasiado, ¿no? Bueno, mira, es que ¿qué voy a hacer, no? La genética, no lo sé, yo tengo ahí mis dudas. Y luego, pensando un poco en todo el consumo de opio y de la época, toda esta tremenda de la morfina, y había muchísima gente que luego los hijos no eran consumidores, y toda la generación del opio, no sé, yo creo de verdad que la crianza debe de tener bastante más que ver que la genética, o quiero pensarlo, no lo sé. Cristina. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas súper interesantes que se han dicho. Una de ellas es el comentario de Antonio respecto al periodo embrionario y fetal, que parece que no es nada, y son 9 meses cruciales. Estamos dispuestos a admitir que los 3, o otros dicen 6, primeros años de la vida nos marcan para siempre y en cambio nos olvidamos del periodo embriofetal, que son 9 meses de desarrollo donde no sabemos qué impresiones recibe el embrión ni el feto, no sabemos cómo se procesa eso, ni cómo influye en un cerebro que se está desarrollando. Eso me parece algo muy digno de pensar en ello. La otra cosa, respecto al ejemplo de Lucila, me gustaría saber, quizá no en este caso, pero en otros, si el hecho de que la niña, precisamente en el periodo de adolescente, donde los niños adoptados pueden querer buscar sus orígenes, si la niña llegó a saber el problema que tenía su madre biológica y eso influiría de alguna manera en su conducta, no lo sé.
Y por último, pues el tema de, efectivamente, la morfina y el opio, como apuntaba Pilar, que es una época donde las adicciones fueron iatrogénicas la mayoría de las veces, porque los médicos usaban opio a punta pala porque de pronto se había descubierto que aliviaba el dolor y murieron mucha gente por iatrogenia directamente. Nada más, no quería decir nada más en este sentido. Hay otro par de preguntas en relación con este capítulo que si queréis las uno y seguimos hablando para terminar con él. La segunda afirmación que hace Candel es que las multinacionales farmacéuticas dedican muy poco esfuerzo a desarrollar medicamentos para tratar las adicciones y una de las razones es la sospecha de que no van a recuperar la inversión económica. La cuestión que yo os planteo es, ¿estáis de acuerdo? Y la tercera cuestión, perdón, es, Candel dice, la sanidad pública se ha desentendido casi por completo del cuidado y tratamiento de los drogadictos. Claro, él habla de Estados Unidos, pero yo traigo la cuestión a debate de si alguno de vosotros conoce algo sobre el Plan General sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, que el Gobierno de España puso en marcha en 1985 y nos quiere contar algo, porque la verdad que ahí se invirtió, no sé si mucho, poco o regular, pero se invirtieron esfuerzos porque efectivamente fue una plaga. Y con esto, pues, en fin, a ver si queréis comentar algo más sobre este tema. Sí, Lucila. Yo contestarte a la pregunta que hacías, la niña no lo sabía. No sabía el origen de su madre, pero sí que la madre era drogadicta durante todo el embarazo y la niña nació con síndrome de abstinencia y con problemas físicos importantes. Pero ella no sabía nada de la madre. Blanca. El micrófono, el micrófono, el micrófono. Perdona, ya es que a ver si me lo meto, perdonad, que poco os puedo decir, os podría decir mucho, pero no me lo he preparado. Quiero decir que lo tengo muy olvidado. Que los laboratorios farmacéuticos no se dediquen suficientemente porque no creen que les produzca, pues seguramente, o sea, me lo creo, ¿por qué no? Una afirmación perfectamente factible, lo creo a pie juntillas. ¿Por qué no? Efectivamente, a lo mejor les da más dinero dedicarse al cáncer y hay mayor interés también desde un punto de vista de la sociedad o un apoyo a otras cosas, ¿vale? O a niños con retrasos mentales. Hay muchas cosas. Por supuesto, es perfectamente factible. El Plan Nacional sobre Drogas, en su momento sí que sabía mucho, hace muchos años, la verdad estoy totalmente desconectada, pero en su momento sí que estuve muy metida y a nivel de las farmacias, en toda España había una red de farmacias que se ofrecían para el tratamiento con metadona de los drogadictos. Y funcionó muy bien y se ha trabajado muchísimo. El Plan Nacional sobre Drogas ha sido un plan muy, muy eficaz que llevó el Ministerio de Sanidad adelante y que además se tomó muy en serio y se le dedicó mucho dinero. Pero ahora mismo no os puedo dar datos. Sí sé, ya te digo que era libre, las farmacias que querían se apuntaban porque era una responsabilidad muy grande, porque es que les tenías que dar la metadona a los drogadictos y venían a tu farmacia y eso en algunos lugares podía ser, o sea, los boticarios que se apuntaban a eso eran gente maja, o sea, se estaban jugando otras cosas, porque también a veces se te ponían nerviosos, traían amiguetes, era muy complicado. Esa gente se preparaba con cursos, o sea, no era una cosa así de yo me apunto, les hacían unos cursos especiales de formación, era complicado y funcionó muy bien, es lo único que os puedo decir, pero claro, yo hace, por ejemplo, 10 años que no sé nada de esto, seguramente, claro, habrá cambiado, no tengo ni idea de cómo está ahora. Pilar, creo que pediste la palabra. Sí. En cuanto a las adicciones y a las farmacéuticas, estamos pensando que no fabrican medicamentos para determinadas adicciones, pero sí se encargan de fabricar, vender y hacer que consumamos todos los diazepanes, los lesatines, los orfidales, que les producen unos ingresos bastante importantes, ¿no?
En cuanto al plan de drogas, bueno, yo me paso un poco como Blanca, estoy muy fuera ya de la onda, pero sí quiero recordar que funcionaban muy, muy bien. Yo he tenido bastante relación con lo que se llamaban los CAT, los Centros de Atención a los Drogodependientes, y las narcosalas, que, bueno, a pesar de que no tienen muy buena prensa, yo creo que jugaban un papel bastante, bastante importante. Magda. Sí, bueno, habláis del pasado de las narcosalas. Yo no soy conocedora del tema, pero sé que en Barcelona hay varias narcosalas que sí que suministran a diario metadona, ¿no? Y pasando al lado, pues puedes ver desde las horas muy tempranas por la mañana cuando se forma la cola y pues la gente lo recibe, ¿no? A diario. Supongo que no es una cosa exclusiva de aquí, que ha de ser a nivel nacional o más amplio. Y en cuanto en general, yo creo que tenemos un gran desconocimiento, ¿no? Todavía de adicciones. Hay hipótesis, hay mucho conocimiento acumulado, pero tanto como dar un tratamiento eficaz, ya sea desde psicoterapia, desde farmacología o desde crianza, que yo personalmente no sobrevaloraría el papel de la crianza, es decir, tiene mucho menos papel de lo que nos estamos imaginando, no solamente en el caso de las drogadicciones, sino en general. O sea, nosotros pensamos que moldeamos a nuestros hijos porque nos criamos en unos ambientes amables, fantásticos, muy cuidados, muy exclusivos, pero luego saldrán las personas como saldrán. Igual esto les influirá en buen sentido o no. Por lo tanto, no quiero decir con esto que la drogadicción sea cosa de genética, sino que sea otra vez un tema mucho más complejo como para atribuirlo a un solo factor, ni siquiera mayoritariamente, ¿no? Y yo creo que mucho menos a la crianza. Miguel. Pilar. Bueno, pues por comentar un poco el tema de adicciones, he hablado más de la heroína, opiáceos, metadona, pero hay, por ejemplo, la cocaína, que es una droga, entre comillas, más invisible porque no deteriora del mismo modo el físico de la persona que tiene la adicción. Y me llamó la atención, yo no lo sabía, la cocaína, personas que la han dejado durante años, de repente un día pueden despertarse con el mismo síndrome de abstinencia que podían tener cuando la estaban consumiendo. Es decir, imaginar lo terrible de esto, porque después de conseguir con mucho esfuerzo poder estabilizar una familia, hijos, mujer, todo, pues que vuelvas a tener una recaída, ¿no? De eso también se sabe que hay ese tipo de recaídas que dices, oh, después de tanto tiempo, ¿cómo es posible? Porque parece ser que estas sustancias generan una especie de efecto de mecanismo de compensación, de placer en el cerebro, digamos, de forma metafórica, como una llave, que solo estas sustancias son capaces de producir esa sensación. Entonces, no hay nada que te pueda permitir tener esa experiencia. Y eso es terrible porque, bueno, es un mal que puede hacer mucho daño en la sociedad. Y luego, esta mañana justo he escuchado parte de una charla de TED sobre el tema de las tecnologías. Las nuevas tecnologías también pueden producir adicciones. Y me llamó la atención como el entrevistado, que había escrito libros, había investigado sobre el tema, comentaba que los desarrolladores de plataformas como Facebook o Google intencionadamente buscan cómo conseguir que el que está usando sus recursos pase más tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que la gente que está mirando en Facebook pase más tiempo en Facebook? Y cómo conseguir de algún modo, no es que busquen que seamos adictos, pero sí captar la atención porque ese es su negocio es nuestro tiempo y nuestra atención. Y me llama la atención una entrevista que hicieron al CEO de Netflix, que le decían, bueno, pues según la HBO, las nuevas adquisiciones va a ser un fuerte competidor. Y decía el CEO, no, nuestra competencia no es HBO u otras plataformas, nuestra competencia es el sueño. Es decir, conseguir que la gente duerma menos y vea más nuestro contenido. Wow. Sí, y lo dicen así de esa manera descaradamente, ¿no? En esta línea, pues tenemos que estar atentos también porque claro, es tan fácil cuando acaba un episodio súper interesante que te dejen con más, bueno, ¿y qué va a pasar después? Dar un botoncito que tienes en la mano para conseguir el siguiente y así ver uno y otro y otro. O sea, lo tienen todo estudiado. Y esto también lo comentaba este señor que viene porque decía que a nivel biológico lo que nos diferenciaba, decía, de los simios, de los seres humanos, es que los simios o otros animales se mueven más por instinto. El ser humano, el cerebro desarrolló más lo que llaman los mecanismos de compensación, que es algo que hablaba este capítulo de las emociones.
Y entonces, curiosamente decía, el dulce no existe. El dulce es un mecanismo que el cerebro inventó porque necesitaba azúcares o glúcidos, entonces creó esa sensación abstracta de placer para consumir ese tipo de sustancias que nos beneficiaban en el desarrollo evolutivo, ¿no? Esa es una cosa que comentaba él, ¿no? Otra cosa es que luego ya nos pasemos, ¿no? Con el azúcar, pero bueno, era curioso. A mí lo que me resulta curioso es que no tengo dudas de que las drogas producen un cambio biológico, bueno, un cambio físico evidente, ¿no? Y aparte no es reversible. Eso es evidente. El problema está en intentar evitar que tengas la tentación de probarlas. Una vez que te metes y pasas un pequeño tiempo ya estás bastante atrapado. Ese es el drama. Pero te cambia la cabeza. Ahora, lo que me resulta curioso es que otros tipos de actividades, no sé, mirar Netflix, te pueda cambiar la cabeza también, porque habitúes a tu sistema de recompensa cerebral, a asociar tu felicidad, a darle al clic para repetir la serie, y al final termines modificando tu sistema de generación de dopamina por cosas que no son una droga que estás tomando, sino que son como un hábito, ¿no? No sé, eso me resulta curioso, pero bueno, nada, es el comentario que quería hacer. Bueno, por ejemplo, también en temas de tecnologías podría ser los likes, ¿no? El hecho del desarrollo social a través de las redes sociales, es decir, la aceptación, la aprobación, más allá de que tengas un canal YouTube y tengas likes o tengas más visualizaciones para tener más negocio, el hecho de que, bueno, yo comparto una foto en Instagram y la gente que diga que le gusta es que yo soy guay, ¿no? Eso también genera adicción. Sí, es verdad. Bueno, si os parece, no nos vayamos a quedar sin acabar el libro, que puede ser catastrófico con lo que nos está dando que hablar. Vamos a pasar al siguiente capítulo. No hemos mencionado la adicción al juego. Bueno, solamente Blanca habló de la ludopatía, pero realmente las adicciones al juego son auténtica plaga también. El penúltimo capítulo habla de la diferenciación sexual del cerebro y la identidad de género. El autor explica el desarrollo embrionario de los órganos genitales y afirma que la secreción de testosterona es la causante de casi todos los aspectos de la masculinidad, incluyendo la forma del cuerpo y las características del cerebro. En cambio, el embrión no necesita que los ovarios liberen grandes cantidades de hormonas para convertirse en mujer. Todo esto son palabras del autor. Y yo interpreto, bueno, esto parece sugerir que la tendencia natural, digamos, por defecto del desarrollo, fuera la evolución del feto a la feminidad. Dado que el desarrollo anatómico de las crestas genitales y las gónadas es muy anterior, es decir, se produce durante el desarrollo, el periodo embrionario antes de las 12 semanas de gestación, al desarrollo de los genitales externos y del cerebro, que se produce después en el periodo fetal, desde las 12 semanas hasta el final de la gestación, el autor centra el origen de las personas transgénero en aquellas alteraciones del desarrollo embriofetal que producen defectos anatómicos o fisiológicos que a su vez determinan discordancia entre el sexo gonadal, los órganos genitales internos o externos y la identidad o comportamiento propios de género. Esto no está mal traído, está bastante bien explicado en el libro, a mí me lo ha parecido, y de hecho el autor ha renunciado a hablar de otros temas de diferenciación sexual o de inclinación sexual y se ha centrado en los transgénero, lo cual ya de por sí es bastante amplio, pero bueno, me parece que por lo menos nos ayuda a concretar la discusión. Por otra parte, el autor está convencido de la existencia del dimorfismo sexual en el cerebro humano, que ha sido demostrada por técnicas de imagen, resonancia magnética y otros adelantos tecnológicos, y cito al autor: aunque el cerebro del hombre y el de la mujer comparten muchas características, hay sin embargo diferencias estructurales y moleculares específicas del sexo o dimorfismos sexuales, en áreas que influyen en el comportamiento sexual y reproductor, pero también en los circuitos neuronales relacionados con la memoria, las emociones y el estrés. Esto no sé qué pensará Virginia, que está muy calladita, pero bueno, el autor es lo que dice. Y en cuanto a diferencias entre la función cognitiva de hombres y mujeres,
ahí es, en cambio, dice el autor que los científicos han observado más variaciones dentro de cada sexo que entre los sexos. O sea, es justo, parece que la función cognitiva estaría fuera del dimorfismo sexual. La cuestión a debate que os planteo, o la primera de ellas, es el autor dedica un breve epígrafe al tema de los niños y adolescentes transgénero y menciona que un estudio en Estados Unidos intenta aclarar cuándo y cómo conviene ayudar a los adolescentes que no quieren seguir teniendo el sexo que se les asignó al nacer. A mí este me parece el problema crucial del transexo, del transgénero, perdón. Y bueno, habla también de que la Sociedad Americana de Endocrinología está actualizando su normativa para el tratamiento de los jóvenes transgénero. Y las preguntas, las que yo os planteo es, ¿creéis que es posible estandarizar un protocolo de actuación médica en este contexto? ¿Por qué no hablamos más de un protocolo de actuación psicológica, que seguramente lo haya, o un protocolo de actuación social? Porque ¿cómo encajamos la sociedad este dilema? Para mí es, más que un problema, es un dilema realmente, lo de los niños y adolescentes que solicitan cambiar de sexo. Y bueno, nada más, es lo que planteo. Antonio. Bueno, yo solo quería decir una cosa. A mí esto yo no lo entiendo muy bien. O sea, hasta donde se queda en este libro puedo llegar a entenderlo. Y además tengo un caso muy cercano, porque yo conocí a un chaval que se acaba de quitar el pene y todas las cosas con 30 años, que su madre era compañera mía de trabajo y estaba alucinada. Y yo también estoy alucinado porque le he conocido como chaval y es que no logro entenderlo, sinceramente. ¿Vale? Ha sido muy duro para la madre y todos los que le conocemos nos hemos quedado cuadros, sinceramente. Pero es que además hay casos, quizás donde no llega a meterse este autor, que todavía me dejan más alucinado. Por eso quiero decir que no tengo un modelo para analizarlo, porque hay personas que nacen con el sexo masculino, biológico, o sea, físico, pero se sienten como mujeres, se operan, se transforman en mujer para después ser lesbianas. O sea, de comportamiento sexual. O sea, quiero ser lesbiana, pero no con cuerpo de hombre, sino con cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, a mí me parece tan recambolesco los casos que hay, que, bueno, hay algún libro de un tal Preciado, ¿no? Que es uno que se ha cambiado de sexo, un español que es muy conocido, en todo el mundo, me parece que se llama Nativel Preciado, no sé si lo conocéis. Sí. Que algún día me gustaría leer algún libro suyo porque a ver si es capaz de explicarme la complejidad que hay en todo este mundo, porque a mí, de verdad que me cuesta entenderlo. Blanca, perdona, Van der Linden, ¿has levantado la mano? No, es que perdón, me he incorporado tarde, como si no estuviera. Quería escuchar el final, disculpen. Vale, ningún problema. Blanca, el micrófono no se te olvide. Se me había olvidado. Esto ya no puedo a poner aquí en una para... Bueno, aparte de lo que dice Antonio, que me parece bien, os recomiendo la lectura de una persona que es transexual, que se llama, es filósofo ahora, porque ahora es Pablo Paul B. Preciado, es español y está cambiando la manera, a nivel filosófico se le considera muchísimo, es profesor de la Sorbona. Ella era Beatriz Preciado, una señora de Burgos que es valiosísima. Yo he leído alguna cosa de me he equivocado de nombre, he dicho Nativel, pero efectivamente era Belén. ¿Te refieres a este? Es que creo que Antonio, creo que Nativel era la pareja de Beatriz, creo recordar. Creo. Me he equivocado del nombre, Nativel, pero lo de Preciado sí me acordaba. Nativel Preciado es una periodista, perdón. Vale. Yo hablaba de esta y algún día lo leeré.
pasa eso, que es, ella Gracias. era Beatriz Preciado y luego se pasó a Paul Preciado. Y su pareja es una filósofa francesa, que ahora ya no es pareja, porque o sea, lo dejaron, llevar muchos años de pareja, pero ahora ya no. Y él ahora se llama Pablo, pero no quiso perder el Beatriz y se firma Paul B. Preciado. Y es interesantísimo. Tiene cosas, muchísimas cosas en internet podéis encontrar, porque yo he leído bastante porque me ha parecido total. Este señora, se inyectó sobre sus propios, o sea, se inyectó testosterona a lo bestia para escribir, para saber con conocimiento de causa sobre el tema. O sea, y se ha acabado siendo hombre, se ha cambiado de sexo. Sí, la teoría King Kong, ¿no, Blanca? Sí, total, sí. Y luego, por otro lado, una cosa que me parece muy, muy interesante, yo no soy capaz de tener un juicio claro sobre esto, pero sí es cierto que sí entiendo lo que dice Antonio. Por un lado, tu sexo físico, o sea, lo de las gónadas, vamos, si tienes ovarios o tienes testículos. Por otro lado, cómo te sientes psicológicamente, porque como son momentos diferentes, como te explica este señor, en el embrión donde se van formando las cosas, puedes tenerlo diferenciado. Y por otro lado, la tendencia, la atracción sexual, que es distinto. Entonces, es perfectamente factible cambiarte de sexo para mi gusto, yo sí lo entiendo como tal. La atracción sexual va por un camino, porque tú de hecho puedes ser mujer y tener atracción o por hombres o por mujeres, y luego está bueno, que yo sí entiendo poder cambiarte de sexo y encima ser lesbiana, lo entiendo. Luego, aparte Candel dice una cosa interesante, que es que dice que en la actualidad se sabe muy poco sobre la biología de la orientación sexual, por lo que no la analizaremos aquí. Pero él lo separa, ¿no? Y luego otra cosa que me parece más interesante aún que todo esto, porque me siento más afectada, que es el tema del feminismo. O sea, las feministas, ahora hay un movimiento importante de neurofeminismo, están en absoluto desacuerdo con lo que dice este señor aquí en este libro. Se considera que todo esto está justificando el patriarcado, que las diferencias que se han encontrado son mínimas, que no justifican, que no determinan el comportamiento luego femenino, lo que decías, Cristina, de más agresividad o más no sé qué, o más neurosis o tal. Y entonces, de hecho, hay muchas investigaciones, hay muchas mujeres que se están dedicando a investigar esto, pero hay una muy famosa, por si os interesa mirarlo, que se llama Daphne Joel, que es de la Universidad de Tel Aviv. Y entonces esta señora ha hecho un montón, es el debate actual de la neurociencia, las neurofeministas. Y entonces estos dicen que lo que se está buscando son estas diferencias para justificar el patriarcado, que el cerebro ofrezca justificación para seguir en el mismo status quo. Entonces me parece interesante, no tengo ni idea, no puedo contar más porque no he leído de esto, pero me parece que es un camino divertido, o sea, curioso. Y, por ejemplo, estos te afirman que las neurofeministas, que en los estudios que se han hecho solo se han encontrado un 6% de dismorfismos realmente sexuales, y que la inconsistencia de la interpretación de los datos es total. Es decir, que ese 6% tampoco puede marcar esa claridad de decir esto, las mujeres son así y están determinadas por el cerebro. En fin, lo dejo caer ahí, no puedo opinar porque no lo tengo claro, pero sí me parece interesante. A mí me gusta este capítulo porque lo trata con un criterio muy científico el tema, y eso le permite ser muy flexible y muy moderno. Porque, digamos, él no... no me resulta raro que, digamos, que moleste a cierto sector del feminismo, pero, digamos, él está dando datos y está diciendo que la definición del sexo se produce en un momento y en una zona del cerebro, y la definición de la identidad de género se produce en otro momento y en otra zona del cerebro, y puede haber divergencias, no tiene por qué coordinar, y eso abre 500 millones de posibilidades. Y a mí eso me parece revelador, y le da mucha expectativa y muchas esperanzas a la gente que se sienta mal en su propio cuerpo,
cosa que antes se negaba y se intentaba reconducir socialmente, porque al final tú no le dabas la opción al que tenía ese sufrimiento para redefinirse. Pero este tipo de descubrimientos que está haciendo la ciencia nos va a permitir ser más flexibles, más abiertos y más dispuestos a aceptar todo tipo de casuística que va a existir, porque si se produce en dos regiones distintas del cerebro, en dos momentos distintos, y puede haber discoordinación, pues ya está. ¿Qué más vamos a decir? Nada, vamos a ayudarlos. Magda y luego Cristina. Bueno, yo si queréis os cuento un pequeño caso que no sé si es identidad de género, si es una presión social o qué es exactamente, pero bueno, es un caso que observo de una niña que tiene ahora 11 años y es compañera de mi hija, lo cual la conozco desde que tuvo 3 años. Y ella es la tercera hija, tiene 2 hermanos mayores, por lo tanto cuando nació su madre estaba súper ilusionada porque quería tener una niña. Y ya con 3 años pensó, bueno, pues es una niña, le voy a comprar un tutú rosa y le voy a llevar a clase de ballet. Pues a la niña le dio un ataque, una especie de histeria, o sea, el ballet le sentó fatal, pero bueno, pues mira, no pasa nada. Pues desde aquel episodio de ballet a los 3 años, pues ella no juega nunca con las niñas, todos sus amigos son niños. Ahora hace deporte, hace fútbol, pero no hace fútbol femenino, hace fútbol con los niños. Nunca viste vestidos, sí tiene el pelo largo, pero nunca viste vestidos. Una vez le regalamos el conjunto de amigos por sus cumpleaños un patinete. Le hacía mucha ilusión, tenía 5 años, quería un patinete y hemos hecho un regalo de clase de patinete, se lo fue a comprar su madre. Ella sabía que iba a ser patinete porque lo vio por la caja, entonces estaba súper emocionada y cuando abrió y vio que el patinete era rosa, le dio un ataque. O sea, que no es una niña que normalmente es muy histérica, o sea, en esos momentos cuando le viene algo marcado así con un género, ¿no? Un estereotipo de género que podría ser un patinete rosa, o ponerse un vestido, o tener un grupo de amigas, o hacer cualquier actividad pues, que sea típica, ¿no? De su edad, de respectivas, de los 3 hasta los 11 de niños, pues lo rechaza de plano. Ella se ve una niña súper feliz, de momento no, al menos no en el ámbito de sus amigas, no dice que ya se siente niño, ¿no? Pero, y todo el mundo, o sea, no hay problema, ¿no? No hay conflicto, pero quiero decir, tiene algo, ¿no? Dentro de ella que le hace rechazar tantísimo lo que es de lo más habitual entre las niñas de su edad. Iba creciendo pues teniendo solo amigos, jugando al fútbol con los niños y repitiendo a rajatabla todos los estereotipos de crianza, de patrones de juego y buscar unos ambientes exclusivos de niños. ¿Cómo va a seguir? Pues ya veremos. Cristina. No, bueno, era un poco corregirme cuando hablábamos antes de la pareja de Beatriz Preciado o Paul B. Preciado, se llama Virginie Despentes y ella es la autora de la teoría King Kong, que es un libro, está en clave un poco de experiencial, no es nada científico, pero habla de cómo un grupo de mujeres con ideas transgénero o ideas de experimentar, la verdad que no sé muy bien, no lo sabría explicar, pero bueno, es que está como en grandes superficies y quizás sea interesante porque lo trata como una especie de, oye, está al alcance de cualquiera, hasta cierto punto, y es que jugaban a inyectarse testosterona y relatan las sensaciones. Y parece que la inyección de testosterona en un organismo femenino produce una sensación de poder, de fuerza y de algo así como crecimiento sobre el patrón de conducta femenino habitual, que es muy interesante, sobre todo porque, por mucho que digamos lo contrario, es verdad que este rol de femenino en nuestra sociedad todavía, esta conducta, digamos, que dice que Kandel, que es por el dimorfismo
el dimorfismo cerebral, todavía pone a la mujer en un terreno, en una actitud más pasiva y al hombre en una actitud más activa, especialmente en temas de reproducción y demás, y cortejo. Y habla de cómo la testosterona, simplemente la testosterona en sangre, revierte esa especie de patrón, ¿no? Bueno, nada más. Es anecdótico, pero interesante. Sí, sí. Cristina, te sugiero pasar al siguiente capítulo para poder... Sí. Perfecto, pues acabamos ya con el capítulo 11, que es la conciencia, el gran misterio sin resolver del cerebro, incluso para Kandel. Yo os leo lo que escribí en el momento de leerlo. Dice, es un capítulo de redacción confusa, donde se menciona el inconsciente, pero a mi entender no siempre donde corresponde. De hecho, parece que tras la visión psicológica cognitiva de la conciencia, que menciona en la página 235, se habla del inconsciente para referirse, por ejemplo, a la esfera de lo que es involuntario. Por ejemplo, ver un perro o oler canela. También se usa la palabra inconsciente para referirse a la esfera de lo automático. Y hablo de voluntario y automático desde el punto de vista de la terminología neurológica. Por ejemplo, sentir hambre no es algo inconsciente. Sentir hambre es perfectamente consciente y tiene que ver con una conducta automática, no inconsciente. Esto a mí me provoca rechazo, lo tengo que reconocer. El autor localiza el centro de operaciones donde se recibe la información procedente de los distintos sistemas sensoriales en el sistema de activación reticular, que se extiende desde el tronco encefálico y el mesencéfalo hasta el tálamo, y desde el tálamo hasta la corteza cerebral, siendo así que la corteza cerebral regula el contenido de la conciencia. Estas son sus palabras. Y entonces yo, planteo, si atribuimos a la conciencia las características de sentimiento cualitativo, por ejemplo, dice él, escuchar música no es igual que oler un limón. La característica de subjetividad, la conciencia es algo que tiene lugar dentro de uno mismo, dentro de mí misma. La característica de unidad, yo experimento la sensación de la camisa rozándome el cuello, el sonido de mi voz y la imagen de los que están sentados a la mesa como parte de una sola conciencia unificada que es mi experiencia y no como un revoltijo de estímulos sensoriales. Entonces podemos establecer los circuitos neuronales que están actuando en la experiencia. Pero, y aquí esta pregunta es del autor, ¿cuál es la relación entre el estado de conciencia y la experiencia consciente? Y prosigue el capítulo. Según la teoría del área de trabajo global, de un tal Bars, del 88, la conciencia implica la difusión de información previamente inconsciente, que estaría en una zona llamada preconsciente, a través de la corteza cerebral, ¿no? Como si hubiera ahí una puerta, ¿no?, que liberara lo que está en el preconsciente y lo sacara a la corteza. Pero nuevamente el autor argumenta lo que para mí es una confusión entre conciencia y atención, y dice, la actividad consciente se limita a aquello en lo que puede centrarse, selecciona un solo elemento a la vez y lo envía a través del cerebro. Yo creo que esto no es actividad consciente, esto es actividad atencional. Esto es mi idea. Después hace mención especial de la toma de decisiones en su nivel más elemental. Por ejemplo, mover un brazo, por el descubrimiento de un tal Libet de que existe actividad cerebral, que se ha podido comprobar por técnicas de neuroimagen, que es previa a la decisión de hacer el movimiento, no al movimiento en sí siquiera. Según Libet, el proceso de iniciación de una acción voluntaria tiene lugar en una parte inconsciente del cerebro. Justo antes de que la acción comience, la conciencia, que entra en escena más despacio, aprueba o veta la acción. Esto sí que parece bastante coherente. En fin, por eso digo que en el capítulo hay algunas cosas que parecen claras y otras cosas muy confusas. A lo largo del capítulo se explican clasificaciones del pensamiento, por ejemplo, la clasificación que hace de pensamiento caliente frente a pensamiento frío. Se insiste en que en las emociones actúa primero lo fisiológico, lo que veíamos en el capítulo de las emociones, que parece que en el miedo lo primero es la aceleración del corazón.
y entonces así sería lo fisiológico lo que determina la conciencia de la emoción. Y el capítulo termina criticando las teorías psicoanalíticas por estancamiento, por basarse solo en la observación clínica de pacientes individuales, y porque el autor considera que la relación psicoanalítica no es una base sólida para una ciencia de la mente, especialmente porque al ser confidenciales los datos recabados durante las sesiones psicoanalíticas, su interpretación pasa por las versiones subjetivas de los psicoanalistas. Yo planteo una única cuestión a debate. ¿Tenemos entonces que dar más valor a los resultados de experimentos con animales que a la investigación cualitativa? Y esta es mi única pregunta para este capítulo y solo me gustaría luego, cuando acabáramos, de discutir este capítulo que para mí, como os digo, me parece muy confuso, aunque él mismo reconoce que la conciencia es la asignatura pendiente de la neurociencia, hiciéramos un pequeño cierre y conclusiones. Jorge. Pues a mí me ha parecido confuso, pero me encanta este capítulo, porque efectivamente es un área desconocida, pero aporta cosas que me parecen muy, muy sugerentes, ¿no? Primero, que reconoce el trabajo de Freud. Dice, Sigmund Freud tenía razón. No es posible comprender la conciencia sin antes entender que una serie de complejos procesos inconscientes impregnan el pensamiento consciente. La percepción consciente depende en su totalidad de procesos inconscientes. Eso me parece, lo conecto con el capítulo de la emoción, y lo conecto con esta idea de que nuestra conciencia, nuestra capacidad cognitiva, fue un desarrollo a posteriori en nuestra evolución como especie, y por tanto es como un complemento que desarrollamos, muy útil, porque evidentemente nos ha servido para armar acciones colectivas brutales y hacer todos los logros y pagarle a Kandel para que haga estas investigaciones, porque si fuésemos monos no le pagaríamos nada, estaríamos comiendo bananas, pero efectivamente hay un cerebro más primario que tiene una serie de automatismos a los que la conciencia se suma o se monta a posteriori. Y por tanto es como una especie de observador que en todo caso lo que puede hacer es vetar un instinto, un impulso, o decir, sí, venga, corre, que te van a pillar. O digamos, más como a posteriori intentando generar el relato que explique lo que estás haciendo automáticamente. Me parece alucinante y me encanta el tema. Pero bueno, ya no voy a poder estudiar esto. Pero me encanta. No sé qué opináis los demás. Sí, Antonio. Antonio. ¿Y por qué no vas a poder estudiarlo? A ver. Claro, claro. No te limites, ya dejarás de trabajar, no te preocupes. A ver, yo le quería preguntar a Cristina, que ha tenido la versión inglesa entre las manos, si no crees que hay alguna cierta confusión por la traducción de los términos conscious pues conscience. en este capítulo ya porque yo lo dudo, no hice la comparativa. No tengo abierto ahora el documento del original. Ya, es que... Pero, bueno, y miré alguna cosa al principio y vi que efectivamente cuando el traductor decía inconsciente, el inglés decía unconscious. Pero yo creo que es que hay una especie de uso, digamos, vulgar, en el sentido de uso coloquial de la palabra inconsciente frente a un uso más científico, que es el inconsciente freudiano. Y entonces ahí es donde se produce la confusión. Es que eso me ha parecido a mí, que se produce, y por eso es un documento un pelín, a mi modo de ver, extraño, ¿no? Pero vamos, que achaque de científico al psicoanálisis porque bajo los parámetros de conseguir la verdad en una revisión de pares, después de poner los datos sobre la mesa y que otros colegas te los examinen, pues sí, pero digamos que esa es la teoría de la verdad en la ciencia, en muchas ciencias, pero a lo mejor el psicoanálisis tiene su propia verdad y el tratamiento que hacen los psicoanalistas pues puede ser científico,
Tienen un modelo, tienen una teoría y efectivamente la subjetividad de un psicoanalista entrenado es capaz de enfrentarse a una persona individual en un psicoanálisis, ¿no? Yo no, o sea, me parece que carga demasiado las tintas ahí sobre el psicoanálisis, me parece, ¿eh? No sé si es que le tiene algo de manía. Blanca. Eso puede ser, eso puede ser. No sé, ¿está bien? ¿Está? Sí, está. ¡Qué bien! A ver, a mí me parece que tiene razón. O sea, yo creo que este señor, no recuerdo muy bien, cuando empezamos a leer el libro, él había también, él había utilizado el psicoanálisis, ¿no? ¿O no? No, a él le llamó la atención el tema de la mente a raíz de que una amiga o medio novia que tuvo, sus padres eran psicoanalistas. Él se había dedicado a la historia y a raíz de este conocimiento sobre el psicoanálisis le empezó a intrigar la conducta humana. A mí me parece... aparte de que nació, perdona Blanca, aparte de que nació en Viena en el año 30... Estaba de supermoda el psicoanálisis, estaba la explosión de Freud y todo eso. Los propios psicoanalistas actualmente tienen un debate interno, que yo sepa, sobre si el psicoanálisis es o no una ciencia. Sí. ¿No se me oye? Se ha entrecortado, no te oigo. Sí, es una ciencia, sí. Sobre que los propios psicoanalistas ahora tienen un debate interno sobre si el psicoanálisis es o no una ciencia. Eso no quiere decir que le quites valor al psicoanálisis, sino desde el momento en que estás hablando de la subjetividad de un psicoanalizador, lo tienes que clasificar de otra manera, quizá. A lo mejor no es una ciencia, porque una ciencia se basa en pruebas pragmáticas. Es lo mismo que te pasa con la homeopatía. A mí me encanta la homeopatía, pero es muy difícil que la reconozcan como una ciencia, porque no se puede demostrar, porque no lo demuestran, no hay sí, exactamente, no se puede demostrar, es muy difícil de demostrar. Les dicen, por ejemplo, los homeópatas llevan luchando años en el Ministerio de Sanidad para que se les reconozca la medicina homeopática. Y el Ministerio les dice, venga, si queremos, si nos interesa, es un medicamento barato, es un medicamento... Y además no lo da la Seguridad Social, con lo cual nos quitamos gente de en medio a punta pala. Os ayudamos a la experimentación para demostrar el tema de la homeopatía. No pueden, no saben, no hay experiencia, no pueden hacerlo. Los experimentos clínicos no valen, no se puede hacer. Pues con el psicoanálisis pasa un poquito lo mismo. Funciona, pues ¿qué más quieres? Es maravilloso, como la homeopatía, funciona. Pero demostrarlo científicamente es muy complicado porque se basa en un tratamiento, en lo que dice aquí, en una relación entre dos personas absolutamente privada, donde están en juego dos subjetividades. Que luego eso, volviendo a lo que dice el libro en muchos sitios, la importancia de cómo cómo cambia la neurología, o sea, las neuronas, cómo el tratamiento psicológico puede llegar, pues fantástico, pero de ahí a que sea ciencia. Ya os digo que los propios psicoanalistas, yo últimamente he tenido debates con un grupo de psicoanálisis y ellos mismos ya no se quieren llamar psicoanalistas, algunos, hay movimientos. Empiezan que si somos post-freudianos, post-lacanianos, post no sé qué, y ya no se quieren llamar psicoanalistas, se quieren llamar, no me acuerdo qué cosa me dijeron, digo, ¿pero de qué vais? No os entiendo nada. Ya no se quieren llamar psicoanalistas, porque como está puesto en juicio como su valor como ciencia, vamos a llamarlo de otra manera. Eso no quiere decir que esté puesta en juicio su valor, sino su calidad científica. Mira, por citar a Kandel, porque me parece que se está diciendo que él está cuestionando lo que ha hecho el psicoanálisis. Puede ser, en la segunda mitad del siglo creo que él le hace un comentario crítico, pero le augura un importante futuro, porque dice, examinaremos la aportación del psicoanálisis a nuestra comprensión de los procesos mentales y veremos cómo este método adquiere renovado vigor y utilidad al interaccionar con la nueva biología de la mente. Claro, ahora lo que tienen que hacer los psicoanalistas es aceptar y entender y aplicar e integrar la nueva biología de la mente. Veamos eso, esa sería la respuesta. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Magda.
Sí, yo quería decir, a raíz de lo que decía Jorge antes, que el problema de la conciencia es muy interesante. Yo creo que es la piedra filosofal, ¿no?, que nos lleva a muchos otros terrenos. Sobre todo define lo que es nuestra identidad personal. En bioética hay una definición que está, bueno, es una definición de Peter Singer, un bioético australiano, pero bastante en línea de defensa de eutanasia, pero es una bioética realmente bien pensada, donde él define la muerte como la pérdida irreversible de la conciencia, lo que coincide con el criterio de la muerte cerebral, ¿no? Pero quiero decir que la conciencia en realidad pues es la clave que distingue la vida de la no vida o la vida humana de otro tipo de vida. Es una cuestión pues, de profundas implicaciones, y mientras más entendamos sobre ella, ya sea a través de psicoanálisis o a través de la neurobiología o a través de otros campos de conocimiento, ¿no?, que no menciona la meditación, pero hay analistas que sí que mencionan que la meditación también es una forma de conocer el cerebro. Lo están haciendo pues, intentos de registro de la actividad a la gente que medita. Entonces todos estos medios pues, al final nos llevarán a un conocimiento que es la clave, ¿no? Así que yo también decía, hay posibilidad de estudiar esto en el futuro, yo también me apunto. Uy, nos apuntamos juntos, Magda. Yo me apunto, sí. Pues apuntémonos. Seguro que sí. Yo también me apunto. Bien. Bueno, yo quería comentar que, ya, si os parece, cierro, a no ser que queráis comentar alguna cosa más, que yo precisamente creo que desde las instancias de gobernanza se está queriendo que los psicoanalistas, esto es de unos años para acá, ya no sean cualquiera. Y me refiero a cualquiera porque es verdad que lo de ser psicoanalista durante un tiempo parece que era como, bueno, tú te psicoanalizabas y estabas, digamos, autorizado para poner tu placa de psicoanalista. Y de un tiempo a esta parte fue el propio Ministerio de Sanidad y las competencias sanitarias que dijeron que para ejercer como psicoanalista era necesario un título o de médico o de psicólogo. Y esto, bueno, no me parece mal, aunque entiendo que puede haber psicoanalistas buenísimos sin este requisito, pero es verdad que el abrir el campo a cualquiera a veces, bueno, pues puede dar lugar a intrusismo, ya que ya valga todo, y eso tampoco es. Y si os parece, pues pasamos a las conclusiones, que las del autor están clarísimas, que sabemos mucho más del funcionamiento del cerebro gracias a los avances de la genética y de las técnicas de neuroimagen en los últimos 100 años. Esto es incontestable, esto es una verdad total. Y lo que a mí como me sigue rechinando es, estamos, y estas son sus palabras, ante un nuevo humanismo basado en el conocimiento de nuestra individualidad biológica. Yo, humildemente, de verdad, con mucha humildad, aunque me haya pasado todo el tiempo criticándole, yo he hecho mi lectura crítica porque no he podido evitarlo. Y entonces me pregunto a mí misma, ¿es solo nuestra ignorancia de todo el funcionamiento cerebral, es decir, del funcionamiento completo, lo que nos hace seguir hablando de la psique como una entelequia, como una cosa etérea? ¿Dónde se localizan los efectos? Y localizanlo entre comillas por hablar de anatomía. ¿Dónde interviene todo lo que hemos aprendido también en los últimos 100 años sobre lo social, lo pedagógico, lo sistémico, hablando de las familias y de los grupos como sistemas? A mí me cabe temer que el enfoque biológico de la mente, que asimila lo mental con lo cerebral, añada una nueva compartimentación a la ya sobradamente fragmentada ciencia médica y que facilite todavía más la cosificación del ser humano como un conglomerado de células, de genes y sustancias químicas que van y vienen en su interior y se intercambian con el aire, haciendo el aire la representación de lo ambiental, lo familiar, lo socioeconómico, lo cultural, lo geopolítico.
quizá pretender el desbrozamiento de la mente a partir del estudio de la biología cerebral sea algo así como intentar hablar de gastronomía a partir de la biología del estómago, que son palabras de un amigo, o comprender el sexo desde la biología genital. Y sin embargo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace el poder social con los descubrimientos científicos? Encumbrarlos. Eso es un hecho. Y aquí he querido citar una frase que para mí es un enigma, y Antonio lo sabe, de Max Horkheimer, que del grupo de Frankfurt, que decía: el rechazo filosófico de la ciencia en la vida privada es un consuelo, en la sociedad una mentira, que creo que encaja aquí perfectamente. Y bueno, nada más. Aquí, con esto termino. Pues me parece un trabajo genial el que has hecho, Cristina. Probablemente uno de los mejores libros que hemos leído y más analizado, que nos ha motivado muchísimo y en gran parte es tu mérito, así que muchísimas gracias. Es fantástico, Cristina, gracias. Cristina, ¿podrías, por favor, repetirme la frase de el rechazo filosófico, que me encanta, pero no me ha dado tiempo a entenderla? Dice Horkheimer es citado por un tal Hay en un libro que se llama La imaginación dialéctica. Bueno, este Horkheimer es un señor muy interesante. La frase dice: el rechazo filosófico de la ciencia en la vida privada es un consuelo, coma, en la sociedad una mentira. Bonito. Me encanta. Gracias, Cristina. Gracias por todo, ha sido un trabajo bestial. Me ha encantado. Julio. Sí, bueno, yo creo que Cristina se merece un reconocimiento genial. Es un libro, tú lo sabes bien, intenso, espeso, y sobre todo para los que no somos muy muy expertos en la materia, pues a mí me ha costado mucho trabajo seguirlo en algunos momentos, de manera que he pensado mucho en ti a la hora de no solamente leerlo, sino entenderlo en profundidad y ser capaz de hacer una síntesis y unas propuestas de preguntas y tal. Creo que has hecho un trabajo magnífico y la prueba es que de un tema duro, no obvio, pues hemos hecho 3 debates fantásticos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Mira. Pilar. Nada, lo mismo, decirte eso. Muchísimas gracias, porque el trabajo, además de fantástico, es tremendamente motivador para leer el libro, ¿eh? Mira, tenemos a 2 personas que van a estudiar la carrera de neurociencia, Jorge y Blanca. Y aparte... Yo también. No, y Magda. Yo también. Magda. Todo gracias a ti, yo me sumo a los reconocimientos. Ya somos 3, nos pasamos los apuntes, chicos. Mira, y quiero decir algo. Yo estoy saliendo todos los días a caminar 1 hora y media, 2 horas al final del día, salvo los sábados por este debate. Salgo a la mañana. Entonces me bajo podcast para escuchar. Y últimamente escuché varios reportajes a Eric Kandel, pero reportajes recientes. Eric Kandel tiene 91 años, tiene una lucidez y un entusiasmo y un sentido del humor y una manera de reír que me ha encantado tanto, que ya estaba pensando, voy a sacar una parte del audio y la voy a poner aquí para que lo escuchéis. Es que me parece genial, ¿sabes? Es un tipo de 91 años, un ejemplo de positivismo, no sé cómo decir, de optimismo, de interés por las cosas. Es apasionante, la verdad. Entonces, vale, puede ser que a veces sea confuso y tal, pero si lo escuchas y tomas conciencia de que es un tío de esa edad, con ese impulso, me parece genial, ¿sabes? Y luego quería decir también que esto que haces en tu lectura crítica, ¿no? Como de alguna manera cómo se encumbra al científico o a la ciencia, ese va a ser uno de los temas de nuestro próximo libro, que esta guía la ha hecho Magda, del libro Breve Historia de la Verdad, de Julián Baggini, que justamente uno de los puntos es cómo se genera la autoridad experta en la cual basamos nuestro sentido de la verdad, que nos permite atribuir verdad en algo. Entonces, evidentemente, Eric Kandel es un científico experto al que le damos bastante crédito a la hora de determinar qué es la verdad, o por lo menos yo. Quizás más que tú, Cristina. Seguro. Que yo le doy más crédito que tú.
Pero digamos, sí, no, que estoy de acuerdo. A mí me parece una persona muy válida, ha trabajado como un negro y es un superviviente de la guerra. Creo que eso te tiene que marcar seguro, de la Segunda Guerra Mundial y de toda su barbarie. Y un inmigrante. Pero eso no quiere decir que esté en lo cierto, ¿sabes? O sea, la validez personal y científica no le garantiza certeza, como a Descartes tampoco se le ha garantizado el devenir del conocimiento humano, ¿no? Descartes fue un hito y, sin embargo, ahora no estamos de acuerdo con él casi nadie, ¿no? Vale, pues nada, no sé si no hay más comentarios. Si no hay más, entonces... Ahora, yo también quiero agradecerle a Cristina, porque me ha servido más la sesión que la lectura, que me ha parecido desde el principio hasta el final bastante confusa la de este señor. No me ha gustado el libro, pero sí me ha gustado las sesiones y los resúmenes de Cristina. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo quiero una mención especial a Lucila, porque Lucila nos ha traído en todas las sesiones una experiencia propia y me ha parecido muy enriquecedora. Muy enriquecedora. No es la única persona que ha traído experiencias propias, otras personas también, pero Lucila en todas, y yo casi la estaba esperando con su aportación casuística, porque es muy enriquecedor. Cuando uno tiene un solo caso, muchas veces es clarificador. O sea que yo por eso tengo fe en el psicoanálisis, porque me parece que la experiencia única también nos habla de nosotros mismos, ¿no? Sí. Muy bien. También bueno, Cristina, también te quiero dar las gracias porque es una maravilla. Aquí tengo los resúmenes y me parece, pues como hemos dicho, un libro muy denso y hacer, bueno, las preguntas súper acertadas, claro, estupendamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo tengo que confesar que a medida que hemos ido avanzando, que yo me he sentido muy identificada en cantidad de apartados y bueno, sí, he podido aportar testimonios propios y de otras personas y bueno, algo habría aportado también a ello. Bueno, Han sido 3 sesiones fantásticas. Lo mental y lo psíquico nos toca a todos, de alguna manera siempre. Y tengo que confesar también que a lo largo de la lectura del libro dije, ¿en qué hora me comprometí yo a resumir esto? Porque estaba perdida completamente. Te creo. No me extraña. No me extraña. Sí. Bueno, pues nada, chicos. Adiós. Hasta pronto. Nada, cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Chao. A vosotros. Hasta luego.